Buen día tengan todos, estimados. A esta oportunidad vamos a realizar un ejemplo de cómo asignar la carga estática sísmica de la norma E030 en el programa Tecla Structural Designer. Para esto, primero vamos a definir los parámetros sísmicos de acuerdo a la norma E030. Por acá tengo una pequeña hoja de cálculo basada en la norma mencionada. Por aquí tenemos los datos de ingreso, que es la zona sísmica, el perfil del suelo y la categoría de la edificación. Para este ejemplo vamos a utilizar una zona 2, un perfil de suelo, puede ser intermedio, y la categoría, como es para una nave industrial, vamos a utilizar la categoría B para almacenes. Por acá tenemos otros datos que tenemos que ingresar, que es la altura de la estructura, el valor de CT, y con eso se va a calcular el periodo fundamental de vibración. La altura de la estructura la podemos sacar del programa, desde la pestaña Modelo, vamos a Niveles de construcción y verificamos que la parte superior o el nivel de techo, nivel de cumbrera que tenemos por aquí es de 10 metros. Entonces, vamos a dejarlo como está, porque tenemos 10 ya asignados. El valor de CT lo encontramos en el apartado 28.4 de la norma, donde nos dice que el periodo fundamental está en función de la altura de la estructura y el valor de CT, donde el valor de CT tiene diferentes asignaciones de acuerdo a el sistema estructural que estamos considerando. En el caso de nosotros estamos considerando pórticos dúctiles de acero con uniones resistentes a momentos, sin arrastramiento en un sentido, y en el otro sentido tenemos arrastramientos en el sentido Y, por lo cual se tendría que asumir un factor de 35 para X y un factor de 45 para Y. Entonces vamos a colocar esto de aquí en nuestra hoja de cálculo. Y tenemos que para X es 35, para Y es 45 y los periodos son los siguientes. Para la dirección X tenemos 0,29 y para la dirección Y tenemos 0,22. Por acá ya los factores de zona se calculan de acuerdo a lo que hemos asignado en la parte superior, que es para una zona sísmica 2 es 0,25, para la categoría de uso es 1,3, para el factor de amplificación sísmica tenemos 2,5 en ambas direcciones. Eso de acá se calcula en función del periodo fundamental de vibración y el periodo corto y el periodo largo, de acuerdo también a la norma de 0,30. Posterior a eso tenemos el factor de sitio o suelo, que es 1,2 de acuerdo a la zona, y el tipo de suelo, que es un suelo intermedio. Y por aquí tenemos el coeficiente básico de reducción, que para ambos casos, para el caso de pórticos resistentes a momentos ordinarios y pórticos ordinarios arriostrados, es 4, de acuerdo a la norma E030. Por aquí, si nosotros nos ubicamos en la tabla número 7, tenemos que para pórticos ordinarios resistentes a momentos tenemos un factor de reducción básica de 4 y para pórticos ordinarios concéntricamente arrastrados, que también es el caso en el sentido Y, es 4 también. Vamos a considerar ambos valores y ahora vamos a pasar esto al programa Tecla. Vamos a colocarlo por aquí. Y para asignar nuestra carga sísmica, vamos a hacerlo desde la pestaña Carga. Y acá hay un comando que se llama Asistente Sísmico. Le damos clic ahí. Se va a abrir esta ventana. Tenemos varias opciones para crear nuestro espectro. En el caso nuestro, que vamos a utilizar el sismo estático o el método de fuerza lateral equivalente, vamos a seleccionar la tercera opción. Y acá nos pide algunos parámetros que están en función de la gravedad, y acá lo tenemos en segundos, ¿no? Que son los periodos cortos y periodo largo. Entonces aquí, para nuestro punto 0, es
0.2440. Pero aquí lo vamos a multiplicar por 100, que en este caso sería 24.4. 24.4. Aquí nuestro periodo, en nuestro periodo corto, de acuerdo a nuestra norma, es 0.6. Colocamos 0.6. Nuestro periodo largo es 2. Colocamos 2. Vemos que ya se forma el espectro, ¿no? Sin embargo, vamos a decirle que no trabaje con el análisis modal, sino con la fuerza lateral equivalente. Entonces acá le damos siguiente. Por acá me dice altura del nivel más alto es 10 metros, que es lo que habíamos visto. Acá me dice ignorar datos sísmicos en planta e inferior a la base, ¿no? Porque en la parte inferior no se va a considerar la fuerza sísmica. Aquí lo otro que dice mapear el valor S1 a un segundo, lo vamos a colocar, lo vamos a dejar con el mismo valor que hemos colocado en un inicio, 24.40. Vamos a dar siguiente. Acá me dice procedimiento de análisis que debe utilizarse y lo dejo en procedimiento de fuerza lateral equivalente, porque si no va a considerar el análisis modal y lo que queremos asignar es la fuerza estática, ¿no? Sismo estático. Siguiente. Aquí me dice que va a usar un periodo fundamental aproximado. Lo dejamos por defecto y acá sí me pide tipo de estructura, ¿no? Pórtico de acero resistentes a momentos. Y acá también pórtico de acero resistentes a momentos. Digo siguiente. Acá en el sistema, Moment Resisting Frames, tipo Ordinary Steel Moment Frames. Aquí como ya mi factor R lo he asignado desde el primer valor que ingresamos en este asistente, le decimos 1, 1, todo lo vamos a dejar en 1 para que no haya modificaciones. Aquí vamos a colocar para encontrar nuestro sistema con arríos 3 concéntricamente. Vamos a generar aquí Ordinary Steel Concentric Braced Frames, o SCBF. Acá lo dejamos 1, dejamos 1 aquí, todo en 1. Vamos en siguiente. Acá me está pidiendo la consideración del peso sísmico. Vamos a colocarle acá el peso propio de la excluida losas. Podemos jalar este de acá también, pero no tenemos nada en este peso. Permanente lo dejamos en 1. Y la cubierta sí lo vamos a colocar al 25%. Vamos a darle siguiente. Por acá me dice si puedo omitir comprobaciones de desplazamiento sísmico. Lo voy a dejar ahí. Acá me dice dónde se va a considerar la deriva. Si va a ser en el centro de masa o por cada columna. En este caso, por ser una estructura a dos aguas, lo vamos a dejar por cada columna. Acá la deriva sísmica para el tipo almacenes, la norma E030 nos permite considerar el doble de la deriva permisible para 0, que es 0.01. Lo voy a dejar ahí por defecto. Y bueno, aquí va a aparecer cuando ya generemos el análisis, va a aparecer nuestra fuerza sísmica. Vamos a decirle aquí, finalizar. Por aquí vemos, voy a minimizar esto, vemos que se abre un generador de combinaciones automático. Le digo siguiente. Le podemos decir que lo deje por defecto las que está considerando del método LRFD. Siguiente y finalizar. Ahora voy a darle análisis, analizar todo estáticamente. Espero un momento ahí. Y si quiero ver cómo es asignado, si se ha asignado correctamente mis cargas, voy a ir acá a informe. Voy a crear un informe nuevo. Le voy a decir añadir. Vamos a colocar acá prueba 1. Vamos a ir a estructura y vamos a jalar primero el resumen de casos de carga. Jalarlo por aquí. Y de la parte de acá vamos a jalar el resumen de la carga sísmica para hacer una verificación. Resumen de casos de carga y resumen de carga sísmica. Se borró. Le damos OK. Y si queremos ver el informe, acá le decimos mostrar reporte, pero seleccionamos el que hemos creado recién. Mostrar reporte. Esperamos que cargue. Y por acá me da, por ejemplo, las consideraciones de mis casos de carga y mis reacciones, ¿no? En la base. Por ejemplo, para peso propio de losa no tenemos. Para permanente, para la cubierta viva. Por acá tenemos nuestras reacciones para nuestros vientos.
Por acá tenemos la reacción de nuestro sismo en dirección, en este caso X, por acá en la dirección Y, que es el mismo, que debería ser el mismo, ¿no? Y por acá tenemos las consideraciones de la carga sísmica que ha hecho el programa con los datos que le hemos ingresado nosotros. Primero nos dice que el peso sísmico efectivo es 53.3248, ¿no? Por acá podemos ver este valor. Y por acá se está considerando el efecto cortante en la base, que es 13.0113. Entonces, ahora, si yo quiero verificar este punto, ¿no? Tenemos acá nuestro peso sísmico, que lo tenemos en este punto de acá, 53.3248. Y nuestra cortante en la base debería ser la multiplicación de esto por esto. Y es lo que tenemos ahí, ¿no? 13.0113, que es el mismo valor que tenemos aquí. Y de esta manera, pues nos hemos asegurado de que nuestra fuerza sísmica se ha asignado correctamente. Si yo quiero ver ya desplazamientos, ¿no? Podría colocarme en esta vista, cambiar acá sísmico en dirección 1. Si quiero ver acá los valores de las deflexiones o los desplazamientos, me tendría que acercar, ¿no? Para ver los puntos de desplazamientos, y acá me da pues un desplazamiento máximo de mi estructura. También pues el desplazamiento se ve considerable porque en el sentido X no tenemos arrastramientos. En el sentido Y sí. Si cambio yo acá a dirección Y, vemos que se controla de una mejor manera el desplazamiento en Y por los arrastres que tienen en las caras laterales, ¿no? Aquí para controlar desplazamientos en X podemos generar también arrastres. Pueden ser en las partes extremas de los pórticos en X. Podría ser solamente en la parte frontal y posterior para controlar el desplazamiento. Y si queremos ver animado este movimiento, podremos decirle aquí animación y se ve de esta manera, ¿no? Vamos a cerrar. Queremos ver reacciones en la base. Nos vamos acá a la pestaña de reacciones. Voy a quitar las deflexiones. Y aquí le doy clic a reacción. Vamos a quitarle la visibilidad de los demás. Y me muestran las reacciones en la base, en este caso por sismo en dirección 2 o dirección Y. Y por acá, sismo en dirección 1. Tenemos estos valores. Esto era lo que quería mostrarles por el video de hoy, estimados. Muchas gracias.